nuestro organismo. ¿Se entendió? Eso es electrostática. Pero además, aquí vamos a detallar, este es nuestro tema, existe la electrodinámica. Si decimos electrodinámica, estamos hablando de cargas eléctricas en movimiento. Cargas eléctricas en movimiento. Pero estas cargas eléctricas, ¿por dónde se van a mover? Se van a mover por un conductor, por un metal. Los metales son buenos conductores de la electricidad. Por lo tanto, para los metales tendríamos que hablar del enlace metálico. Tenemos que hablar del enlace metálico. Todos conocen un alambre de cobre. El alambre de cobre está hecho de átomos de cobre. Pero ¿cómo es que se unen los átomos de cobre? A través del enlace metálico. ¿Y cuál es el enlace metálico? Exactamente, ¿qué significa que existe el enlace metálico? Si nosotros tenemos los átomos, los metales exactamente, sabemos que existe el núcleo y el núcleo es positivo. ¿Por qué el núcleo es positivo? Porque tiene protones libres, entonces es positivo. Y alrededor tenemos los electrones. Los metales tienen una característica. En el último nivel de energía tienen poquitos electrones. Pero sabemos que existe una ley, la ley del octeto, ¿no? Que tiene que el átomo, para que sea estable, tendría que tener 8 electrones en el último nivel. Entonces decimos, si los metales tienen poquitos electrones, ¿qué es más fácil para un metal? ¿Perder los poquitos o ganar muchos para poder completar los 8? Perder los poquitos. El cloro, por ejemplo, el cloro es no metal. El cloro tiene 7 electrones en el último nivel de energía. Entonces, ¿qué es más fácil para el cloro? ¿Perder 7 o ganar 1? Ganar 1. Por eso se carga negativo. Y los metales es más fácil perder los poquitos que tienen y por eso se carga positivo. Entonces, ¿qué ocurre con ellos? Miren, aquí tenemos un átomo, carga positiva en el núcleo, otro átomo, carga positiva en el núcleo, carga positiva, carga positiva. Estos electrones, que se les dice electrones de valencia, es fácil que se suelten de los átomos. Y cuando estos electrones se sueltan, es que se ponen en movimiento. Si lo vemos aquí, 4 átomos de metal unidos por el electrón. Pero si nosotros le ponemos una fuente de energía, este electrón se suelta y se pone en movimiento a través de los átomos. No digo que lo hagan, ¿no? Pero si por ahí en algún momento tuviesen la oportunidad de ponerse debajo de una torre de alta tensión, esas torres de alta, no les estoy diciendo vayan a buscar una torre de alta tensión, ¿no? Las torres de alta tensión no están en la ciudad. Las torres de alta tensión están en los cerros, alejados de la población, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver qué significa hablar pues de alta tensión. Entonces, si tuviesen la oportunidad de estar debajo de los cables, porque son torres altas, los cables están bien altos, pero si tuviesen la oportunidad de pararse debajo de esos cables, van a sentir el ruido del movimiento de los electrones por el interior de esos cables. Y ese es un ruido muy, muy especial, es un sonido muy especial, pero se siente, o sea, ustedes están a distancia, ¿no?, de estos cables y se siente ese ruido del movimiento de los electrones. Los electrones, átomo a átomo, imagínense ustedes, estamos hablando de un nivel ultramicroscópico, ¿no?, porque no los vemos a simple vista, pero es materia y están en movimiento. Entonces, no es un solo electrón el que está en movimiento. Un electrón puede ser soltado por un átomo, y el otro átomo vecino es un conjunto de electrones, es un flujo de electrones que va a estar en movimiento por el conductor. ¿De acuerdo? Eso es corriente eléctrica. Entonces, finalmente decimos electrodinámica, corriente eléctrica es el flujo de electrones que se da a través de un conductor. Cuando hablamos de los materiales se pueden clasificar en grupos, ¿no?
Aquí podemos tener los materiales que son aisladores, aislantes si quieren, o malos conductores de la electricidad. ¿Quiénes son malos conductores? El vidrio, la goma, el plástico. Vidrio, goma, plástico. No conducen porque no son metales, no tienen estos electrones que se podrían soltar y ponerse en movimiento. Y en este otro extremo tenemos los que sí son conductores. ¿Quiénes son conductores? Los metales, aluminio, oro, cobre, por poner 3 ejemplos. Este tema lo estudiamos bien, por favor. Magnitudes y unidades, lo tienen que conocer muy bien. Siempre les digo por cultura general, ¿no? Las ciencias básicas enfocan eso. Es la cultura general que todos deben tener. Primera magnitud, diferencia de potencial eléctrico. Ya lo hemos estudiado cuando hemos hablado de la gradiente eléctrica o de la gradiente electroquímica también. Diferencia de potencial eléctrico. También se le dice voltaje o también se le dice tensión. Diferencia de potencial eléctrico, voltaje o tensión. Así se llama la magnitud. La unidad se llama voltio. Por eso también se le dice voltaje, voltio. Y se simboliza con V mayúscula. Ya se simboliza con V mayúscula. ¿Qué es la diferencia de potencial eléctrico? Es la energía que se necesita para mantener, y es muy tarde, perdóname, es muy tarde. Es la energía que se necesita para mantener separadas 2 cargas de signo contrario. Ya repito, la diferencia de potencial eléctrico, el voltaje o la tensión es la energía que se necesita para mantener separadas 2 cargas de signo contrario. Yo les dije que la carga negativa es muy fácil que esté unida con la carga positiva. Eso no cuesta nada. Si nosotros generamos cargas eléctricas en un material, rapidito se van a neutralizar, se van a unir con cargas positivas. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros queremos separar la carga negativa de la carga positiva? Eso nos va a costar mucho. Y si las queremos mantener separadas, nos va a costar muchísimo. Eso es diferencia de potencial. La energía que se necesita para mantener separadas 2 cargas de signo contrario. Si hablamos de la electricidad, en las centrales eléctricas, ¿qué hacen? Precisamente en las centrales eléctricas, lo que tienen que hacer es consumir energía para mantener separadas las 2 cargas. Antes se hablaba de hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque utilizaban la caída del agua para poder ganar esta energía y separar las 2 cargas. Ahora, ¿qué utilizan? Combustibles fósiles, ¿no? En nuestro país utilizamos petróleo, abundante petróleo, que es contaminante. Cuando se quema el petróleo, se producen los gases invernadero. Estamos viviendo los efectos de la contaminación, estamos viviendo el calentamiento global. Muchísimos problemas, grandes problemas. Lo que los científicos en determinado momento dijeron, se ha duplicado y se ha triplicado. Ellos dijeron, en 20 años la temperatura del planeta va a aumentar medio grado. No, en menos tiempo ha aumentado más de 1 grado. Y las consecuencias las estamos viviendo y las vamos a seguir viviendo. Pero por culpa nuestra nada más, ¿no? Entonces, en nuestro país se quema petróleo para mantener separadas estas 2 cargas. En otros países dicen que utilizan energía más limpia, ¿no? ¿Cuál es esa energía más limpia? La energía nuclear. La energía nuclear utilizan en otros países. Claro, la energía nuclear no produce gases invernadero, pero sí va a haber otro tipo de contaminante también. Entonces, cuando las centrales eléctricas generan esto, nos van a enviar la electricidad hasta nuestros domicilios. Y si ustedes se han dado cuenta, ¿cómo llega esa electricidad a nuestros domicilios? A ver, de los postes que van por la calle
hay alambres que llegan a nuestra casa, ¿no? ¿Cuántos alambres son? 2. Son 2. Claro, nunca se han fijado, ¿no? Perdone, señorita, ya no puede entrar, ya es muy tarde. Ya les dije, la entrada es 7 en punto, no es 7:25. ¿De acuerdo? Y no se molesten, no se enojen, esto es hábito, nos tenemos que acostumbrar. Les decía que cuando las centrales eléctricas nos mandan la corriente eléctrica a nuestros domicilios, en nuestros domicilios vamos a recibir 2 cables. Llega a este famoso medidor que le decimos, ¿no? El que nos va a medir cuánta electricidad gastamos. Ahorita les cuento qué es lo que nos cobran. Y de ese medidor ya se hace la instalación para el domicilio. ¿Y siempre cuántos cables van a utilizar? 2. Por los tubitos que se hace la instalación van 2 cablecitos. ¿Y qué le ponen ahí en la pared? Los famosos tomacorrientes, ¿no? Así como ese que están utilizando ahí. Y el tomacorriente, aquí está. El tomacorriente normalmente tiene 2 huequitos. Uno es positivo y el otro es negativo. Tienen que estar separados. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre agarrar un cable, un metal pelado, pone con sus manos, lo agarra, ¿no? Pone un extremo en un huequito y el otro extremo en el otro huequito? Se ve electrocutar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cerró el circuito. ¿Qué significa que cerró el circuito? Ha unido el positivo con el negativo. Los ha juntado. Va a hacer que los electrones se pongan en movimiento y se encuentren con los protones. Va a hacer que esto se una. Y si eso se une, libera energía. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa cuando nos cargamos con electricidad estática. Estamos en el carro tranquilitos, nos hemos sentado y etcétera. Agarramos el pasamano y se siente la descarga. Es que se encontró la carga negativa con la positiva y producto de ese encuentro se libera energía. En la noche total, sin luz, pónganse una chompa y sáquense la chompa. ¿Qué van a ver? Primero, que les da clavaditas por todo lado, ¿no? Porque son descargas eléctricas. Esa es una descarga eléctrica, la carga negativa encontrada con la carga positiva. Y no solamente eso, sino además ven lucecitas. ¿De acuerdo? Son chispazos, que es producto del encuentro de la carga negativa con la carga positiva. Entonces, esto jamás lo van a hacer. Jamás van a poner un metal para unir los 2 huequitos, porque ahí van a liberar energía y con seguridad se van a electrocutar, van a sufrir algún daño de electrocución. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Por ejemplo, ustedes enchufan el televisor. El enchufe del televisor tiene 2 patitas. ¿Por qué tiene 2 patitas? Seguimos hablando de 2 cables, positivo, negativo. Entonces, una patita del enchufe a un huequito y la otra al otro huequito. Prenden el televisor y funciona. ¿Pero por qué está funcionando el televisor? Porque ahora hemos puesto en movimiento los electrones. Y dentro del televisor y en la electrónica de este aparato, la carga negativa se encuentra con la positiva, libera energía y hace funcionar el televisor. Si es una plancha, si es una cocina eléctrica, pasa por la resistencia de la cocina, negativo con positivo, libera energía y genera calor. Si es un foco, se transforma en luz, ¿de acuerdo? Pero esa es energía. Entonces, en las centrales eléctricas gastaron energía para mantener separadas las cargas. En nuestros domicilios, nosotros las estamos juntando. Entonces, ¿qué nos marca el medidor? Eso que gastaron en la central eléctrica. Esa energía que gastaron y que nosotros ahora no las estamos consumiendo. Y entonces eso es lo que va marcando el medidor y eso es lo que tenemos que pagar. Claro, no podemos decir tampoco nosotros, pues yo pago la luz y prendo todo lo que quiera y utilizo toda la energía que necesite. Saben que existe la famosa hora del planeta, ¿no? ¿Qué es la hora del planeta? De apagar todo. ¿Ah, sí?
¿Cómo que así? Nunca. Años ya que existe esta hora del planeta, ¿no? Pero miren, es una hora, así, una hora cronológica, pero nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, decimos, ay no, ese día prendemos más luces y ni nos acordamos, tanta publicidad que hacen ni nos acordamos. Pero la hora del planeta, ¿qué significa? Apagar absolutamente todo, ni siquiera dejar el foquito rojo que tiene el televisor, es desenchufar todo. ¿Por qué? Porque si es ese foquito rojo, igual, para que esté encendido, está gastando energía. ¿De acuerdo? Entonces participen en la hora del planeta. Es una hora. ¿De acuerdo? Hay que hacerlo. Solamente el planeta está pidiendo una sola horita. ¿Saben qué significa esa horita? No consumir energía, no generar CO2. Una horita, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Hay que ser responsables. Cuando hablamos de esta diferencia de potencial eléctrico, hay valores. En nuestro país, la diferencia de potencial eléctrico que utilizamos es de 220 voltios. En los enchufes vamos a encontrar 220 voltios de diferencia de potencial. Las baterías, los carros, por ejemplo, utilizan baterías. Sus celulares utilizan batería, no es pila, es batería. Entonces las baterías también tienen su propia diferencia de potencial. Puede ser 12 voltios, la de los celulares aproximadamente, algunos llegan hasta 5 voltios, 4.7 voltios, 4.1 voltios. Eso es una batería de un celular. Existen las pilas, todo el mundo conoce una pila. Las cargas están separadas. En la pila, las cargas están separadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos hacer funcionar esto? Lo que tenemos que hacer es poner un cable en un polo, poner otro cable en otro polo y conectarlo a un foco, por ejemplo. Y el foco va a funcionar. ¿De acuerdo? Nunca conectar con un conductor positivo con negativo. Porque si nosotros le ponemos un conductor entre positivo y negativo, lo que vamos a generar es un cortocircuito. Y los cortocircuitos son muy peligrosos, generan incendios. ¿De acuerdo? Muchos incendios se han producido y terribles los incendios, ¿no? Y cuando dan las noticias dicen consecuencia de un cortocircuito, de malas instalaciones, de instalaciones muy antiguas. En los domicilios se deben revisar periódicamente las instalaciones, porque todos sabemos que los cables no están pelados, no es metal puro. Los cables están forraditos con plástico, con material aislante, pero van de a dos. Y en el medio se puede perder plástico. Lógico. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, una cocina eléctrica. La cocina eléctrica pone en movimiento y a gran velocidad gran cantidad de electrones. Se están moviendo, ya les he contado, los electrones se están moviendo. Y este movimiento de los electrones genera calor. Entonces, si van a utilizar una cocina eléctrica, tienen que hacer una muy buena instalación. ¿Qué pasa si para la cocina eléctrica le ponen cables delgaditos? La cocina eléctrica pone en movimiento gran cantidad de electrones, genera calor, y si los cables son delgaditos, el plástico se va a fundir, se derrite, y entonces un metal va a quedar en contacto con el otro metal. Se van a encontrar directamente los dos. Eso es un cortocircuito y eso es lo que puede generar el incendio. ¿De acuerdo? Entonces, las instalaciones tienen que hacerse de acuerdo a las necesidades. Hay un determinado número de cable que se debe utilizar. Y después les cuento otro aspecto que va relacionado también con el uso de la electricidad. Pero bueno, hasta aquí hablamos de la primera magnitud. Diferencia de potencial eléctrico, que también se le dice voltaje o también se le dice tensión. Y ya sabemos qué significa. Existen niveles de tensión. Si quieren, niveles de voltaje, niveles de diferencia de potencial eléctrico. ¿Cuáles son estos niveles? Primero, muy baja tensión.
hasta 50 voltios. Ese valor se lo aprenden de memoria. Hasta 50 voltios. ¿Qué significa? No les digo que lo hagan, pero si nosotros estuviésemos en contacto con esta tensión hasta 50 voltios, no tendríamos ningún problema. ¿Podríamos jugar con esta corriente? Sí, pero si lo pueden evitar mejor no lo hagamos, ¿de acuerdo? Pero hasta 50 voltios no habría ningún problema. Muy baja tensión. Luego, baja tensión, entre 50 y 1000 voltios. Ahí sí tenemos que tener muchísimo cuidado. A partir de 50 hasta 1000 voltios se dice baja tensión. Aquí estará nuestra corriente eléctrica, 220 voltios. Nadie puede jugar con 220 voltios. Hay que tener muchísimo cuidado. Personas que han estado manipulando por alguna razón corriente eléctrica han sufrido daños de electrocución. ¿Cuál es la primera respuesta y la respuesta rápida? Que es como que lo empujan, ¿no? Sale con bastante fuerza, sale empujado y puede recibir daño. Otra razón, otro efecto, ¿cuál podría ser? Que se quede pegado a la corriente eléctrica. Y si se queda pegado, ya vamos a estudiar después los daños que se pueden sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, 50 voltios de lejos. Media tensión, de 1000 a 33.000 voltios. Media tensión es la corriente que está pasando por los cables que están en las calles. Estos cables que van a distribuir la corriente a los domicilios. Eso es media tensión. Con media tensión ya no hay que jugar. Hay personas que han quedado electrocutadas, han fallecido por estar tratando de obtener corriente eléctrica de forma ilegal, por estar haciendo conexiones ilegales en los postes, ¿de acuerdo? Se han electrocutado y han fallecido. Me van a decir, ¿y una palomita cómo es que se para y no se electrocuta? ¿Qué pasa con la palomita? Se está parando en un mismo cable, en un mismo polo, positivo, entonces no le va a pasar nada. Pero si la palomita se parase en un cable positivo y uno negativo, se va a electrocutar. Y hemos visto documentales, ¿no? De los pobres animalitos, de monos, en otros lugares, de que quedan totalmente carbonizados por contacto con la corriente eléctrica. Es muy peligroso. Un constructor estaba trabajando en un segundo piso y con guantes estuvo manipulando el fierro de construcción. No se dio cuenta que el extremo del fierro tocó con los cables de media tensión. Entonces la corriente entró por el fierro a su organismo y salió por el abdomen. Ya después vamos a ver cómo es esa dirección de la corriente eléctrica. Y salió por el abdomen. Y en el momento de la salida es que le hace lesión. Le dejó todo el abdomen abierto. Eso ha sucedido aquí en Arequipa. Se lo llevaron de emergencia al Hospital Honorio Delgado y solo comunicaron hasta ahí. No dijeron después qué pasó, si lo recuperaron o no a este señor. Pero miren, el voltaje es grande de media tensión, entre 1000 y 33.000. Y ya pues ni hablar de las torres de alta tensión que les estoy contando, ¿no? Alta tensión, por encima de 33.000 voltios. Esta corriente no la encontramos en la ciudad. Dentro de la ciudad no hay torres de alta tensión. Pueden estar cercanas a la ciudad porque son las responsables pues de hacer ingresar la corriente eléctrica a la ciudad. Normalmente, ¿en dónde están? En los cerros, no lejos, donde no hay personas que constantemente estén por ese lugar. Y ojo con esto, en una torre de alta tensión no podemos acercarnos a la misma torre, porque es tan grande la electricidad, es tan grande la tensión que genera un campo eléctrico. La corriente puede estar en un punto, ahí puede estar la corriente eléctrica, pero como es tanto voltaje, genera un campo eléctrico, genera un radio de acción. Entonces alguien puede decir, si la corriente está aquí, yo me paro aquí.
ya parándose ahí podría sufrir algún daño de electrocución. ¿Por qué? Por el campo eléctrico que genera. ¿De acuerdo? Otra magnitud es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es el número de cargas, que pasan por un determinado punto en la unidad de tiempo. Número de cargas que pasan por un determinado punto en la unidad de tiempo. Observen aquí la figurita. Aquí entendemos lo que es intensidad. Si vemos esta figura A, estamos viendo que hay una determinada cantidad de cargas que están pasando por este punto. Aquí hay otra cantidad. ¿En cuál de las dos hay más intensidad? En la B. Mayor número de cargas que están pasando por un determinado punto en la unidad de tiempo. ¿Cómo se mide la intensidad? Número de cargas en función a la unidad de tiempo. Las cargas, si nosotros le ponemos unidades, en el sistema internacional estamos hablando de Coulomb y la unidad de tiempo se considera el segundo. Estrictamente así, Coulomb dividido segundo, la unidad se llama ampere, amperio si quieren, y lo simbolizamos con A mayúscula. Esto es muy peligroso. Las personas precisamente van a sufrir electrocución por la intensidad. A una persona podrían ingresar 10.000 cargas, pero lentamente, es como que de una en una. O podrían ingresar 10.000 cargas de una sola vez. De hecho, que si ingresan de una sola vez porque hay más intensidad, la persona va a sufrir más daño. Otra magnitud es la potencia. La potencia. La magnitud se llama potencia. La unidad se llama vatio o también watt. Vatio o watts. Y se simboliza con W mayúscula. ¿Qué cosa es la potencia? Si nosotros nos acordamos de la fórmula física, decimos es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Y esto es muy interesante hablar de potencia. Para que nosotros podamos tener más potencia, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer más trabajo en el menor tiempo posible. Más trabajo en el menor tiempo posible. Entonces, cuando se habla de la electricidad, tenemos que hablar de la potencia. Tenemos que hablar de watts. A quienes les gusta la música, sus equipos de música, ¿todos los equipos tienen la misma potencia? No, ¿verdad? Dice, pues, más potencia de salida. Hablan de watts. Si hablamos de los focos, si ustedes quieren tener su habitación bastante iluminada, se comprarán un foco de 100 watts. Entonces, cuando decimos 100 watts, significa que va a haber un trabajo por unidad de tiempo. Pero si quieren un foco que no ilumine tanto, apenas lo suficiente nada más para poderse movilizar en el interior de una habitación, comprarían un foco de 20 watts. Menos trabajo en la unidad de tiempo. El de 100 watts, más trabajo en la unidad de tiempo. ¿Cuál de los dos movilizará mayor cantidad de electrones por unidad de tiempo? ¿El de 20 o el de 100? El de 100. ¿Con cuál de los dos focos pagarán más corriente eléctrica? ¿Con 20 o con 100? Con 100. Van a liberar más energía. Las unidades son unidad de trabajo o unidad de energía, joules, y el tiempo segundos. Estrictamente, si tenemos joules segundo, eso se llama watt, o también se le dice vatio. Esto es lo que nos cobran en los recibos que nos llevan a los domicilios. Ahí viene, ¿cuántos watts has gastado en el mes? ¿De acuerdo? Pero gastamos bastantes dígitos.
gastamos bastantes dígitos. Entonces, normalmente no nos cobran en esta unidad específicamente, porque yo les he dicho que en todo siempre tenemos que expresar con el menor número de dígitos posibles. Entonces, ¿de qué hablan? De kilowatt, kilovatio o kilowatt. Si utilizamos el prefijo kilo, ¿cuántos dígitos estamos disminuyendo? A ver, si utilizamos el prefijo kilo, ¿cuántos dígitos disminuimos? 3. ¿De acuerdo? Y es más, cuando nos cobran el recibo, no nos cobran por segundo, nos cobran por hora. Porque al ponerlo por hora, también disminuimos dígitos. Entonces, tal vez en el recibo venga, usted va a pagar o usted este mes ha consumido 1,6 kilowatts. Así nos viene, 1,6 kilowatts. 1600 watts. Claro, tendríamos que multiplicarlo por 1000, pero también el tiempo. Porque aquí está en segundo y aquí nos cobran por hora. ¿De acuerdo? Entonces, así es que disminuyen el número de dígitos. ¿Quedó claro? Eso es lo que pagamos directamente en corriente eléctrica. Otros conceptos que nos interesan estudiar son los conceptos de resistencia y conductancia. ¿Qué cosa es resistencia? Resistencia es oponerse, es la oposición al flujo de electrones. Repito, resistencia es oposición al flujo de electrones. Todos los materiales ofrecen resistencia, unos más que otros. Por ejemplo, yo les digo, ¿el alambre de cobre ofrecerá resistencia? Sí, poquito, exacto, poquita resistencia, ¿de acuerdo? ¿El plástico ofrecerá resistencia? Sí, mucha resistencia porque no deja pasar los electrones. ¿La membrana celular ofrecerá resistencia? Sí. ¿Cuándo ofrece más resistencia? ¿Cuando está en reposo o cuando está en actividad? En reposo. En reposo. ¿Y por qué en reposo? Porque no permite el flujo de electrones. ¿Y por qué no permite el flujo de electrones? Por la bomba de discrepancia. No solo la bomba, los canales, ¿no? Cuando está en cerrados. reposo, los canales están cerrados. Y si los canales están cerrados, hay alta resistencia. ¿Cómo será la resistencia en una célula cancerígena? ¿Alta o baja? Baja, ¿verdad? ¿Por qué baja? Porque son células que se están reproduciendo a mayor velocidad que una célula normal. Y para que estas células se reproduzcan a mayor velocidad, ¿qué necesitan? Mayor transporte de sustancias. Y entonces los canales están más abiertos. La resistencia disminuye. Para calcular la resistencia, se utiliza la ley de Ohm. ¿Y esta ley de Ohm qué relaciona? Resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial eléctrico dividido la intensidad de corriente. Diferencia de potencial eléctrico dividido la intensidad de corriente. ¿Qué unidades? Aquí hay que ponerle unidades. Estrictamente, ¿qué unidades? La diferencia de potencial en voltios y la intensidad en amperios. Si tenemos voltios dividido amperios, la unidad de resistencia se llama ohmios, ¿no? En honor a este investigador, ohmios, simbolizado con la letra griega omega. Y el otro concepto es conductancia. ¿Qué es conductancia? Conductancia es la facilidad que da un material para el flujo de los electrones. Cuando decimos conductancia, estamos diciendo que los electrones se van a poner en movimiento con mucha facilidad. Los electrones se ponen en movimiento con mucha facilidad. Eso es conductancia. Y la conductancia se simboliza con la letra G mayúscula, es el inverso de la resistencia. La resistencia tiene que estar en ohmios.
el inverso de los ohmios se llama Siemens. ¿Ya? Se llama Siemens y se simboliza con S. Insisto, la resistencia tiene relación inversa con la conductancia. Por lo tanto, les pregunto, en una célula en reposo, ¿cómo es la resistencia y cómo es la conductancia? Mayor resistencia, menor conductancia. En una célula que está funcionando, baja la resistencia y aumenta la conductancia. En una célula nerviosa, mayor conductancia, menor resistencia. En una célula cancerígena, baja resistencia, mayor conductancia. En un glóbulo rojo lisado, ¿qué significa lisis? Que se rompió. Y si se rompió, ¿qué pasó con la resistencia y con la conductancia? Ya no hay resistencia, ¿no? Porque si la membrana se rompió, ya no hay resistencia. Se juntó el intracelular con el extracelular. Y solamente hablaríamos de conductancia. ¿Qué más? En una célula de un feto, mayor conductancia, ¿no? Porque igual las células están más activamente reproduciéndose. Muy bien. Algunos de esos ejemplos les pondremos en el examen. Doctora, en el glóbulo rojo lisado, entonces solo menor resistencia y mayor conductancia. Desaparece la resistencia, ¿no? Desaparece la resistencia y solamente tendríamos conductancia. Gracias. Aquí tenemos un circuito eléctrico. Para que la corriente eléctrica esté en movimiento, necesitamos un circuito eléctrico. Y el circuito eléctrico tiene 3 elementos fundamentales. ¿Ya? El circuito eléctrico tiene 3 elementos fundamentales. Le podríamos decir fuente. Le podríamos decir diferencia de potencial. La fuente, la diferencia de potencial eléctrico. La pila, si quieren, la pila. Esta es la fuente. Siempre la fuente va a tener las 2 cargas separadas. La carga negativa separada de la carga positiva. Ese es el primer elemento que necesitamos en un circuito eléctrico. Luego necesitamos los cables conductores. Los cables conductores, que son metales, ¿no? Aquí tenemos un cable unido al polo negativo y otro cable unido al polo positivo. ¿Qué pasa si nosotros juntamos los 2 cables? Se va a producir un cortocircuito. Siempre entre los 2 cables que van a unir los 2 polos debe haber una resistencia. Entonces, el tercer elemento es la resistencia. Es la resistencia. ¿Quiénes son resistencia? El foco, el refrigerador, el televisor, el ecógrafo que utilizan los médicos, la máquina de rayos X, etc. Cualquier equipo que funcione con corriente eléctrica es una resistencia. Si nosotros hemos conectado aquí, imaginemos con foquitos, y prendemos, ¿qué va a suceder? Ahora hemos cerrado el circuito. Y si lo hemos cerrado el circuito, los electrones se van a poner en movimiento de manera permanente a través de ese circuito. Aquí tenemos un foco prendido. La corriente está circulando constantemente para que esté prendido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Cuando los electrones se ponen en movimiento, van a pasar por la resistencia. Tal vez ustedes ya no han conocido estos focos. Antes solo se utilizaban estos focos de resistencia, ¿no? Con esta forma. Y entonces, aquí dentro del foquito, ahí hay una resistencia. ¿Por qué se le dice resistencia? Este alambrecito, que aparentemente lo vemos bien pequeñito, ¿qué pasa si lo estiramos? Va a ser sumamente largo. La resistencia
ahí está enrollada 1.000.000 de veces. Entonces, cuando los electrones comienzan a pasar por esa resistencia, es que se encuentran con el polo positivo, liberan energía y ese alambrecito se pone incandescente. Y como aquí adentro es vacío total, la electricidad queda convertida en luz y el foquito prende. Este foquito va a estar prendido mientras la corriente esté circulando a través del sistema. ¿De acuerdo? Esos son los 3 elementos fundamentales que tenemos. En vez del foquito podríamos tener la máquina de rayos X, podríamos tener el televisor. Esas son las resistencias. Así es que funciona. ¿Se entendió? Bien. Simbólicamente, gráficamente, podemos representar estos elementos. Al cable conductor se le representa con una línea. A la pila se le representa con 2 líneas paralelas, una más corta y la otra más larga. Una más corta y la otra más larga. Una representa el polo positivo y la otra el polo negativo. Y precisamente en la pila están separados, ¿no? Por eso es que se les dibuja separados. A la resistencia se le dibuja con una línea en zigzag. Y este es interesante. A este le decimos toma de tierra. Toma de tierra. Son líneas paralelas, una superficial y va disminuyendo a medida que se va bajando. Esto es toma de tierra. ¿Qué significa toma de tierra? La toma de tierra efectivamente es esto, ¿no? Es utilizar nuestro planeta Tierra. Es utilizar nuestro planeta Tierra. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Si hablamos de una ducha eléctrica, la ducha eléctrica viene con 3 cables. 2 cables, uno positivo y otro negativo. Y el tercer cable se le dice que es un cable a tierra. Muchos, ¿qué hacen con este tercer cable? Lo cortan, porque estorba, lo cortan. Mal. ¿Por qué? Eso no deben hacer. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que se estén duchando, hay una descarga eléctrica y fácil se electrocutan. Y sí hemos escuchado noticias de personas que han fallecido bañándose, utilizando una ducha eléctrica. Otras personas, ¿qué hacen? Para no cortar ese cablecito, lo enrollan bien pequeñito y ahí lo dejan. Otras personas, ¿qué hacen? Lo estiran el cablecito, le ponen más cablecito y lo unen a un metal. Si tienen una ventana que tiene marco metálico, ahí lo unen. Eso tampoco se puede hacer. ¿Qué se tiene que hacer con ese cablecito? Ese tercer cable es muy importante, muy importante, porque ese tercer cable es el que va a permitir que el exceso de voltaje se vaya por ese cable y se deposite en otro lado. ¿Qué pasa si no está ese cable? La persona hace de cable a tierra, la persona recibiría ese exceso de voltaje, va a pasar por la persona para que se deposite en tierra. Pero en su pasaje le va a provocar daño pues a la persona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se debiera hacer con ese cablecito? Con ese tercer cable se lo tiene que unir a un fierro de construcción. El fierro de construcción está empotrado con cemento, con arena y etcétera. Ese fierro de construcción está plantado en tierra. Entonces, el exceso de voltaje iría por el cable, llega al fierro de construcción y se dirige a tierra. Y el planeta Tierra es gran aceptor, tanto de protones como de electrones. ¿Qué es un pararrayos? A ver, ¿han leído algo? Metal. Es una estructura metálica que está plantada. ¿Eso en dónde normalmente existe? En las zonas altas, en las zonas de altura, porque en las zonas de altura hay más probabilidad que las descargas eléctricas que se producen puedan dañar a las personas. Todos los años mueren personas por descargas eléctricas de este tipo.
¿De acuerdo? Y entonces en esos lugares en donde se producen más descargas eléctricas, ponen estas estructuras, los denominados pararrayos. Son estructuras metálicas grandes que están plantadas en tierra. Entonces, cuando se produce una descarga eléctrica en el ambiente, ¿qué es lo que va a ocurrir? El metal atrae. Siempre la corriente va a seguir el camino más fácil. Y el camino más fácil va a ser pasar por un metal. Entonces, ingresa por el metal atrae este rayo, ingresa por el metal y se deposita en tierra. ¿De acuerdo? Normalmente, las construcciones que son antiguas no tienen estas instalaciones, pero la normativa internacional dice que las construcciones ya más modernas sí o sí tienen que tener la instalación de cable a tierra. Entonces, normalmente, ¿qué hacen en un domicilio? Si es un solo domicilio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Ponen este cablecito. Y este cable, este tercer cable, entonces por los tubos va a haber 3 cables. 2 que son positivo-negativo. Y el tercero va a estar unido al fierro de construcción que está plantado en tierra. En las residenciales, en los edificios donde hay departamentos, ahí construyen efectivamente un pozo a tierra. ¿Qué es lo que hacen? Determinan una zona, hacen un hueco en la tierra, hacen un hueco y ahí ponen estas estructuras metálicas especiales, también empotradas con material especial que va a ser aceptor, fácilmente va a aceptar el exceso de cargas eléctricas. Entonces, de todos los departamentos, los cables van a estar unidos a ese pozo a tierra. ¿De acuerdo? Últimamente es así. Hasta una radio viene con un enchufe de 3 patitas. Cuando han comprado algo y tiene 3 patitas, normalmente, ¿qué hacen las personas? La rompen la tercera patita, porque no tienen en sus instalaciones, no tienen el cable a tierra. O de lo contrario, si no quieren romper, utilizan un adaptador, ¿no? El adaptador tiene 2 patitas, pero el adaptador tiene los 3 huequitos para poner el enchufe, ¿no? Pero no está funcionando. Experimenten esto, ¿no? En su refrigerador. Si no tienen cable a tierra, pasen esta parte interna del antebrazo, pasen por el borde del refrigerador. Van a sentir cosquilleo. Eso significa de que están recibiendo descarga eléctrica. Pero como es poquita, no les hace daño, no les va a hacer daño. Pero si tuviesen el cable a tierra y estuviese funcionando el cable a tierra, pasamos nuestra mano y no debemos sentir nada. ¿Por qué? Porque ese exceso de carga se debe ir a la tierra. ¿Se entendió? Bien. Y entonces ese es el símbolo del pozo a tierra o del cable a tierra. Muy bien, aquí nos vamos a quedar.